Mañana se celebra en el Ayuntamiento de Jerez el pleno ordinario y también el de presupuestos. El Ejecutivo ha insistido en las últimas semanas en los peligros que generaría la ausencia de un presupuesto que debe recoger la creación de un fondo de contingencia o el pago de las amortizaciones de los fondos ICO, 18 millones de euros. La falta del mismo pone en una situación delicada el equilibrio de los servicios municipales. Además, garantiza la continuidad de la actividad del Teatro Yamarta y de la empresa municipal de la vivienda o los pagos a la banda de música. De otro lado, el presupuesto destina 500.000 euros para renovar 10 autobuses mediante un renting anual y reserva 1,6 millones de euros para una ampliación de capital de Cirgesa. Asimismo, se recuperan los planes de obras y servicios pendientes en las ELAs y las inversiones previstas para obras en centros educativos pasa de 75.000 a 300.000 euros. Unas obligaciones que sin presupuesto y sin planificación financiera no se pueden hacer. La situación, según alerta el Gobierno, puede desembocar en la intervención del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. ¿Se puede desbloquear la actual situación? ¿Qué prioridad se marca cada formación en este momento? ¿Son las modificaciones a crédito una salida, como defiende Ganemos? ¿Cómo valoran los partidos las consecuencias económicas que tendría la no aprobación de los presupuestos, de no aprobarse en el Pleno? ¿Estaríamos ante la posibilidad de una cuestión de confianza? Son preguntas que vamos a intentar responder o conocer esta noche aquí en el debate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. La actualidad municipal, como es norma, sigue copando la atención también en el debate esta semana con los presupuesos. A menos de 24 horas de que se celebre ese pleno ordinario y extraordinario también de presupuestos dentro de la sesión normal del mes, tenemos que poner aquí, encima de la mesa de debate, el asunto más importante que tiene ahora la actualidad municipal, como son las cuentas de nuestra ciudad. Invitamos, como siempre, a los partidos con representación en el Pleno del Ayuntamiento. Saludamos a esta hora de la noche al representante Izquierda Unida, Raúl Ruiz Verdejo. Buenas noches. Buenas noches. Señor Verdejo, ¿se puede desbloquear a juicio de su partido, a su juicio, esta situación que está viviendo en concreto el presupuesto, el Ayuntamiento? Nosotros no es que creamos que se puede desbloquear, es que además entendemos que se debe desbloquear. Y lo explico. Evidentemente, y así lo hemos manifestado públicamente en más de una ocasión, no es nuestro presupuesto. Nosotros creemos, y así lo hemos manifestado, que es un presupuesto fundamentalmente de gestión que profundiza muy poco en el cambio político que nosotros entendemos que esta ciudad necesita. Y lo tenemos claro. Es un presupuesto que tiene gesto. Tú lo has comentado al inicio de este programa, algunos de ellos. Creemos que es importante ampliar la partida para el mantenimiento de los colegios, creemos que es importante apostar por renovar la flota de autobuses, creemos que es importante apostar por las políticas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, creemos que se queda ahí, en la gestión. Y entendíamos y seguimos entendiendo que necesitamos más política. Llegados a este punto, y partiendo de que es un presupuesto, más allá de las limitaciones que entiendo tiene el Gobierno para elaborarlo, un presupuesto que además llega tarde, porque es cierto, y la crítica la debemos de asumir todos, de que llega tarde y va a entrar en el mejor de los supuestos en aplicación el 23 de diciembre, lo que tenemos que plantearnos es, en este punto, para Jerez es mejor aprobar estos presupuestos o continuar con los presupuestos de 2015 prorrogándolos un año más. Y sobre todo, y esta cuestión entiendo que también debe ser abordada, ¿cuál es el riesgo y si nos merece la pena asumir ese riesgo? Y cuando hablo de riesgo, hablo, y se ha estado repitiendo estos días, de la situación de la empresa municipal de la vivienda, hablo de los trabajadores de la banda de música, hablo de Cirgesa, hablo del Villa Marta, hablo incluso de la municipalización de ayuda a domicilio. Hablo incluso de la posibilidad por remota que pueda ser de que nos acaben interviniendo. Yo particularmente no creo que Montoro nos vaya a mandar aquí a 4 técnicos de Hacienda a hacernos el presupuesto. Yo creo que no. Yo creo que no. Ahora, ¿nos merece la pena asumir ese riesgo? Izquierda Unida entiende que por mínima que sea esa posibilidad, los daños colaterales de esta situación terminarían siendo nuestros servicios públicos, los beneficiarios de los mismos, los trabajadores municipales, los ciudadanos, y nosotros desde luego con esta gente, que al fin y al cabo son a quienes nos debemos, nosotros no estamos dispuestos a asumir ningún riesgo.
Muchas gracias. Antonio Saldaña, Partido Popular, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Su partido ha expresado en diferentes ocasiones bueno, que unos presupuestos que mientras no vayan en contra de la mayoría, no vayan en contra de la creación de empleo, que no contemplen recortes sociales, podrían contar con su apoyo, pero además han añadido en rueda de prensa días atrás que estarían dispuestos a apoyos puntuales. ¿Para usted tiene un desbloqueo esta situación o no? Bueno, nosotros creemos que la obligación o la responsabilidad de desbloquear el presupuesto evidentemente recae en el Gobierno y en este caso también en sus socios de investidura, porque son los que tienen la responsabilidad, ¿no?, evidentemente de desbloquear esta situación. Hay una cosa que apuntaba el señor Ruiz Verdejo, pero que es importante un poco para no alarmar demasiado, ¿no? Estamos hablando del presupuesto del año 2016, que esto es importante que lo sepan los ciudadanos. Es decir, ha dicho bien Raúl Ruiz Verdejo que en el mejor de los casos, suponiendo que se aprobara en su totalidad, esto tendría una vigencia de 8 días prácticamente. Entonces, todos estos problemas que se están planteando, todos estos proyectos de futuro, serían más lógicos y más apropiados que se estuvieran planteando en el presupuesto del 2017. Es verdad que, por lógica y por secuencia, hay que aprobar los presupuestos del 2016, sí, pero es que lo razonable sería que inmediatamente se estuviera hablando del presupuesto del 2017, porque es que si no va a volver a ocurrir otra vez, que yo entiendo que es el engaño que muchos de los socios de investidura están hablando, de que eso fue lo mismo que se dijo en el año 2015. Se dijo, este no es mi presupuesto, vamos a aprobar para empezar el año, prorrogamos, pero al poco tiempo empezamos el 2016. Pero bueno, eso al final son responsabilidades, insisto, del Gobierno en este caso, en el que nosotros no vamos a entrar en profundidad, y por otro lado, evidentemente, de sus socios de investidura, que son los que se tienen que poner de acuerdo. Segundo punto importante es que desde el Partido Popular tenemos criterios lo suficientemente fundados desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista técnico, para, y lo ha dicho nuestra presidenta y portavoz, María José García Pelayo, no darle un visto bueno a la totalidad del presupuesto. Y ahora, pues en el desarrollo del debate, podemos incluso exponer cuáles son esos criterios políticos y esos criterios técnicos. Pero evidentemente, y hilo con lo que usted empezaba, nosotros también somos conscientes de que, con independencia de que no hace falta que digamos que no es nuestro presupuesto, y ahí sí decirle al señor Ruiz Verdejo, y no está el señor de Ganemos, que exactamente lo mismo que dijeron el año pasado, no es nuestro presupuesto, llega otro año y dicen no es nuestro presupuesto, entonces ¿cuándo va a ser el suyo?, ¿no? Pero bueno, eso es un tema también que depende de cada uno de los... Sí decirles que el Partido Popular está dispuesto a problemas concretos que evidentemente cuenten con informes de legalidad concretos y que realmente sea necesario aprobar mediante modificaciones presupuestarias, pues el Partido Popular está dispuesto a estudiarlas, a analizarlas e incluso a aprobarlas, porque entendemos que esto no es un acuerdo con el Partido Socialista ni nada, simplemente es un acuerdo con la ciudad. Pero sí es importante recalcar aquí que creemos que no podemos ir al victimismo, e incluso tampoco se puede fundamentar, como ayer alegremente creo que se dijo desde el propio Ejecutivo, que es que esas modificaciones no dan tiempo. Mire, a este presupuesto se incorporan 6 modificaciones de presupuesto que se han realizado a lo largo de todo este tiempo. Llevamos 11 meses de retraso. Se está poniendo una posibilidad temporal de que, en el caso de que no se aprobara mañana, se puede someter a una cuestión de confianza y aplazarlo un mes más. Nosotros estamos proponiéndole al PSOE, al Gobierno del PSOE y evidentemente al resto de grupos que lo consideren oportuno, que para situaciones concretas, póngase el caso de Movigesa, póngase el caso de lo de ayuda a domicilio, que ya se ha dicho que no se incorpora en el 2016, que va para el 2017, con lo cual ya veremos cuándo se hace eso. Bueno, ver soluciones puntuales, analizar soluciones puntuales, y el Partido Popular está dispuesto, y lo digo claramente, incluso a apoyar y a votar favorablemente, no incluso a la abstención, si eso es bueno para Jerez y para la ciudad. Y por lo tanto ahí el Gobierno, el que sea, va a tener bueno, pues la mano tendida del Partido Popular para esas cosas concretas, y que no se escuden en un bloqueo absoluto, no intenten tirar para adelante un presupuesto que lo que nos tememos es que pretende engañar de nuevo a sus socios de gobierno para darle una patada al balón hacia adelante y poder prorrogar este presupuesto los próximos 2 años y llegar blindado, en este caso la señora Mamen Sánchez, a las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Aunque ya la ha introducido usted, verán la ausencia en esta mesa de debate del representante de Ganemos. Motivos familiares han impedido la presencia de este partido aquí en esta mesa de debate esta noche.
Carlos Pérez, Ciudadanos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Ustedes han sido críticos, han dicho, en la forma y en el fondo de este presupuesto y han añadido además que hay cuestiones por las que ustedes no pasan, por llamarlo de alguna manera, por ejemplo, la productividad. ¿Cuál es el planteamiento a día de hoy, a falta de horas para ese pleno, de su formación? Efectivamente, mira, pues haciendo referencia a lo que comentabas al inicio también acerca del desbloqueo, nosotros creemos que es necesario realmente que se desbloquee la situación y para eso te voy a hacer alusión simplemente a lo que dice la propia Real Academia de la Lengua Española de lo que es un presupuesto. Nos dice que es el cómputo anticipado del coste de una obra o bien de los gastos y las rentas de una corporación, el cómputo anticipado. Con lo cual estamos hablando de que esto no es un presupuesto, se nos trae un documento donde aparecen ya todos los gastos que se han llevado a cabo durante el año 2016, entonces hay que comenzar a destapar ese engaño. Se habla de presupuesto, pero esto realmente no es un presupuesto. Y luego podemos discutir pues, acerca de la idoneidad o no, de cuáles son los pros, cuáles son los contras, de las consecuencias que tendrían aprobar o no este documento, pero realmente un presupuesto no es. Un presupuesto sería, y voy al hilo de lo que comentabas con el desbloqueo real sería haber traído a este pleno, o incluso hubiera sido mejor traerlo antes, el presupuesto del 2017. Porque además incidimos, si este presupuesto es tan bueno, se supone que es la panacea, porque no se replica, se presenta y se cuenta también como presupuesto del 2017. Nosotros creemos que hay realmente un problema por parte del gobierno local, y es que el gobierno local está muy cómodo en la situación que está actualmente. Recordemos que le pusieron ahí su socio de investidura, Ganemos y de Izquierda Unida, que la moción de censura prácticamente ahora no se contempla, a eso me refería, con que tienen una situación bastante cómoda. Pero hay que ser valientes, hay que saber mojarse y por eso es la intención que tenemos de que presenten ese presupuesto de 2017 donde realmente se ve el compromiso y la responsabilidad del gobierno de Manuel Sánchez con la ciudad de Jerez. Desde el punto de vista de Ciudadanos, como hemos dicho anteriormente, falta responsabilidad por parte del PSOE por haberlo hecho tan tarde, por llegar casi al límite. Estamos hablando de que una vez que se apruebe definitivamente nos quedarán solamente 8 días para concluir el año y sí decir que los votos de Ciudadanos a día de hoy pues no van a servir para que todo esto continúe igual. Siempre van a servir para poder construir y para pedir desde ya la creación de una mesa de trabajo, de un espacio común de trabajo para cuanto antes adelantar esos presupuestos del año 2017. Para sobre todo lograr una cosa que nosotros hemos puesto siempre bastante énfasis, que es lograr que las ciudades de Jerez tengan mejores servicios al menos coste posible. Y luego podemos perdernos en partidas sí, partidas no. Pero el objetivo de Ciudadanos es que el ciudadano de Jerez reciba los mejores servicios posibles al menor coste posible. Y además decimos otra cosa, respecto también a lo que comentabas del bloqueo. ¿Tienen los ciudadanos que pagar aquella mala decisión que tomaron en su día, desde nuestro punto de vista, Ganemos Izquierda Unida, de aupar al sillón de la alcaldía a Manuel Sánchez? ¿Tienen los ciudadanos que pagar eso? ¿O los políticos tenemos que tener altura de miras, ver un poco más allá y además de quejarnos, pues también buscar soluciones? Nosotros somos partidarios de que creemos que hay que buscar un espacio, hay que buscar soluciones y desde luego desde ya crear un espacio para esos presupuestos del año 2017. Santiago Galván, buenas noches. Hola, buenas bienvenido. noches. Usted representa al Partido Socialista en esta mesa, es delegado primer teniente de Economía, también los intereses del Ejecutivo del Gobierno local. ¿Cree usted que es posible el desbloqueo de esta situación? Bueno, yo creo que solo es posible, estamos a unas horas de ese pleno en el que venimos apelando a la responsabilidad de los grupos para sacar adelante un documento como es el presupuesto, un documento legal que hay que presentar pues, todos los años y es un presupuesto en el que me vas a permitir que conteste, pues si algunos grupos vienen hablando de que no es su presupuesto, entiendo que es porque simplemente no están gobernando y no porque no están sus propuestas. En el documento que presentamos mañana en el pleno están recogidas todas las propuestas que los grupos políticos nos han hecho, los diferentes grupos políticos que han querido hacer aportaciones y que han querido trabajar en dicho documento y así hemos incorporado tanto las propuestas de Izquierda Unida como las propuestas de Ganemos, que son los que han querido pues, trabajar, colaborar e incorporar sus ideas. Respecto a la tardanza del presupuesto, es cierto, llegamos en el mes de noviembre a aprobar unos presupuestos, por cierto, los segundos presupuestos que va a aprobar este equipo de gobierno, lo digo porque en la anterior legislatura se aprobaron 3 únicos presupuestos, nosotros en 1 año y 5 meses ya llevamos el segundo presupuesto para su aprobación. La tardanza viene motivada, como bien sabéis, hemos estado muchos meses tratando de solventar la situación del ERE arbitrario del 2012 y además también hemos tratado de implantar unas medidas de plan de ajuste aprobadas en abril con una tremenda guerra sindical, un tremendo boicot sindical, unas medidas que entendíamos que eran necesarias y que a partir de este mes ya se van a aplicar y que están reflejados en el presupuesto. Ese es el motivo de la tardanza. Pero la tardanza no obedece ni impide que se vayan a llevar a cabo las medidas que están reflejadas en dicho presupuesto. Lo único que impide
que no se lleven a cabo dichas medidas y sobre todo que solvente algunas situaciones y problemas históricos de este ayuntamiento que ahora comentaremos, es precisamente el voto en contra a ese presupuesto. ¿Por qué? Porque aunque sean 7 días, tenemos de noviembre, tenemos todo el mes de diciembre para trabajar y darle un impulso precisamente a este último mes, a esa última semana de diciembre, pero es más, seguiremos teniendo pues el mes de enero para seguir trabajando con este presupuesto prorrogado durante ese mes, en el que hay partidas realmente importantes e interesantes, como comentabas en la introducción, y pongo un ejemplo claro, como las reparaciones y mantenimientos en colegios, actualmente en 75.000 euros que tenemos agotados, está a cero. Con la aprobación de este presupuesto tendríamos 300.000 euros, es decir, 225.000 euros más, para empezar ya a aplicar reparaciones y medidas en nuestros colegios pues a final de año con las vacaciones escolares, y otros 300.000 euros a partir del día 1 de enero, ¿no? Yo le pediría a Ciudadanos que, bueno, visto esos motivos, que son conscientes, y sé que ellos no han estado gobernando, ellos no han recibido pues pintadas ni ataques en su vida privada, pero que sean consecuentes y que entiendan la posición tan difícil y compleja que hemos tenido nosotros a la hora de aplicar unas medidas que, insisto, entendíamos y seguimos entendiendo que son justas y necesarias, y por supuesto tenderle la mano al presupuesto de 2017, que ya las grandes cifras están cerradas, que no hemos recibido a estas alturas ninguna propuesta de ningún grupo político, que el único grupo que ha trabajado es el Grupo Socialista, esas cifras del presupuesto, y que volvemos a tender la mano y estamos a vuestra disposición para recibir todas las propuestas que queráis y sacar adelante ese presupuesto 2017, que entendemos que es pues muy necesario, no solo el del 16, sino el del 2017. Y pedirle al Partido Popular que la responsabilidad no es solo de los socios de investidura, es una responsabilidad de todos. Y me explico, en este presupuesto, y da igual que se apruebe este presupuesto el día 31 de diciembre o se hubiera aprobado el día 1 de enero, en el caso de dos casos concretos, la Fundación Teatro Villamarta y la actividad del teatro, y la empresa pública de vivienda Movigesa, porque el reconocimiento, la obligación que queda reconocida para estas sociedades para continuar la actividad, una, la actividad cultural, y otra, una actividad social importante, con más de 2.000 viviendas sociales que gestionamos, la continuidad depende simplemente de la aprobación de este presupuesto para poder salvar esas sociedades de la ley de racionalización, evitar la pérdida en el caso de Movigesa de 2 años consecutivos y poder continuar. Así que yo le diría que la responsabilidad es de todos los grupos, también de aquellos que nos metieron en el problema de eliminar y de disolver la sociedad de la Fundación Teatro Villamarta. Ha pedido la palabra Raúl Riverdejo, pero le pregunto, ¿son el Teatro Villamarta y Movigesa las dos instituciones, los dos entes que más riesgo corren con la no aprobación de los presupuestos, ¿no? Bueno, el Teatro Villamarta está disuelto por la pérdida precisamente en los años de gestión del Partido Popular, pero el trasvase a la nueva fundación, el absorberle el déficit que trae la fundación antigua y el incorporar crédito presupuestario para la nueva fundación universitaria y no tener problemas en ese trasvase viene solucionado con la aprobación de estos presupuestos, y en Movigesa pues estaríamos hablando de una sociedad que acumula 2 años consecutivos en pérdida y por lo tanto lo que tratamos es de evitar, y así también pues no queremos hablar, como decía el señor Raúl Ruiz Verdejo, que no creen que Montoro vaya a intervenir. Yo prefiero evitar ese riesgo y prefiero aprobar este presupuesto precisamente para evitar la posibilidad de que Montoro pueda intervenir. Y decía Movigesa porque efectivamente con la aprobación de este presupuesto absorberíamos las pérdidas y no tendríamos ningún problema en continuar con la actividad de la sociedad. Perfecto. Sí, varias cosas. No es nuestro presupuesto. Es cierto que hay medidas incorporadas planteadas por Izquierda Unida, que hay detalles en ese presupuesto con el que nos podemos sentir más o menos identificados, desde el arreglo de los colegios hasta las partidas sociales, y por último estas últimas que presentamos para el Plan de Desarrollo Rural, el Plan de Desarrollo Cultural Alternativo o la Oficina de Memoria Democrática, que son las que presentamos de última hora. Cuando digo que no es nuestro presupuesto, lo digo fundamentalmente porque entiendo que este presupuesto tenía que haber incorporado más cosas y tenía que haber incidido en ese cambio de modelo que necesitamos para esta ciudad. Y no lo hago para echárselo en cara, porque entiendo las dificultades y las limitaciones a las que está sometido el presupuesto, pero sí creo que sigue tardando, aunque estamos trabajando en ese sentido, el tema de intentar reconducir la situación de la deuda, ampliar el plazo de devolución, etcétera, porque estamos dedicando un porcentaje importante de nuestro presupuesto fundamentalmente al pago de la deuda con los bancos. En cuanto a Movigesa, ya no solo es que la sociedad vaya a tener 2 años de pérdida si no aprobamos este presupuesto y que nos vaya a llegar la carta de Montoro, la misma que nos llegó con el Teatro Villamarta, y es que Movigesa no tiene para pagar la nómina de diciembre. Y si no tenemos presupuesto, pues difícilmente va a tener crédito para hacerlo. En cuanto a la ayuda a domicilio que decía el señor Saldaña,
La ayuda a domicilio en ningún momento se ha hablado de que fuera a ser en 2016. De hecho, el Gobierno pretendía hacerlo en octubre de 2017 y conseguimos que finalmente fuera en enero de 2017. Entendemos que es el margen en el que estamos trabajando. Y yo creo que ahí, fíjate, con independencia de que se apruebe o no el presupuesto, creo que ahí sí puede haber margen para continuar la hoja de ruta que tenemos trazada para municipalizar el servicio, porque creo que los números acompañan y la partida que había destinada a ese servicio era superior a la que necesitaríamos en caso de municipalizarlo. Y después, aunque me vaya a meter en una guerra que no es la mía, hombre, es que no puedo quedarme callado, señor Pérez. Dice usted que el Gobierno está cómodo, que hay que ser valiente y que hay que mojarse, y lo hizo usted cuando Ciudadanos lleva 1 año y medio de vacaciones en esta ciudad, de vacaciones, porque permítame que le diga, aparte de su orgía de obviedades con la que acostumbra a deleitarnos a todo, pleno tras pleno y debate tras debate, ¿dónde está Ciudadanos? ¿Dónde están las propuestas de Ciudadanos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Explíquemelo. Explíquemelo, porque se podrá ser más o menos crítico, pero hombre, precisamente ustedes, que nos hablen a nosotros o al Gobierno o a cualquiera de los grupos que estamos aquí, de comodidad. Aquí no hay ningún grupo municipal que esté más cómodo. Lo que pasa es que no somos socios, no hay, ni tenemos de red. Déjeme que termine, que yo no le interrumpí a usted. No hay ningún grupo en esta ciudad que haya estado más cómodo lo que está Ciudadanos. Y la verdad, si yo lo envidio, si están ustedes prácticamente de vacaciones. Pero no me venga usted a decir que el Gobierno está cómodo. Está haciendo muchas cosas mal. Está haciendo muchas cosas mal. ¿Ha escuchado lo que he dicho después? Está haciendo muchas cosas mal. Sí, yo lo escucho perfectamente. Digo, el Gobierno... lo han puesto en el sillón y no va a haber moción de censura. Eso sí es comodidad. El Gobierno está Tienen asegurado el sillón con su apoyo. Me deja usted que termine, estoy en mi tiempo de intervención. Digo, el Gobierno está haciendo muchas cosas mal y yo comparto la crítica, pero hombre, cómodo, verá. Escucho lo que he dicho Pérez, en esas dos condiciones. Bueno, me pedía la palabra Santiago Galván, posteriormente Antonio Saldaña. Simplemente queda claro que... No me he saltado el turno, de verdad que no. Si no es su presupuesto es porque, bueno, insistí, entiendo que no están ustedes gobernando, pero también quiero que quede claro y a la ciudadanía que han tenido la oportunidad de incorporar todas las medidas y hemos tendido la mano a todos los grupos políticos, no solo al vuestro, sino a Ciudadanos, al Partido Popular, hemos tenido reuniones con todos los grupos. De hecho, me hubiera gustado que hubiera estado aquí alguien del grupo de Ganemos, ¿no? Porque además ellos sí se lanzaron hace unos meses a decir que los presupuestos de 2016 tienen su sello y nosotros estamos muy orgullosos de que lo tengan porque demuestra que hemos sido capaces de trabajar conjuntamente con otros grupos, no solo con Ganemos, con Izquierda Unida, bueno, yo creo que absolutamente todos los grupos han tenido la oportunidad de colaborar y tenían su sello y la siguen teniendo, porque las mismas medidas y el mismo presupuesto con las mismas cifras que teníamos pactado hace unos meses es exactamente lo mismo que llevamos a pleno mañana, con las mismas posibilidades, con los mismos créditos consignados y con las mismas opciones. Ya he explicado antes el porqué, el retraso en el tiempo, pero eso no debería de evitar pues cambiar una postura, y ni mucho menos cuando ya públicamente se ha comentado que tienen su propio sello, ¿no? Estos presupuestos. Señor Saldaña, cuando usted quiera. Gracias. Bueno, yo creo que aquí, sinceramente, no es el momento de pelearse, ¿no? en estas circunstancias y de entrar en batallas, ¿no? Y menos dialéctica. Hombre, sí decirle que si todo es tan perfecto como dice el Gobierno, si incorpora todas las propuestas de Izquierda Unida y se incorpora todas las propuestas de Ganemos, yo creo que no van a tener ningún tipo de problema en que mañana lo aprueben, ¿no? No entiendo entonces por qué llevamos 15 días en los medios de comunicación generando alarma, ¿no? Si realmente es así y si realmente hay tanto acuerdo entre Izquierda Unida, Ganemos y el Partido Socialista, yo entiendo que ellos no van a tener ningún tipo de problema en aprobar el presupuesto. Por lo tanto, sinceramente no entiendo el teatro entonces que se ha hecho durante todo este tiempo. Después hay una cosa importante, y le voy a dar la razón al señor Galván en una cosa, pero en otra se la tengo que quitar, ¿no? Es decir, lo que no podemos engañar tampoco a la gente. Es decir, decirle que cuando algo entra en vigor una semana antes de final de año va a dar tiempo de trabajar en la última semana final de año, cuando se ha tardado 2 meses y medio en contratar el coordinador de seguridad y salud por un procedimiento de urgencia en la comisaría de policía, sinceramente, sí, es negociado publicidad, sin publicidad y de urgencia. No ha sido de urgencia. Y se ha tardado 2 meses y medio en contratar un coordinador de seguridad y salud en un presupuesto de 8.000 euros. Hombre, en decirle a la gente que en una semana van a contratar los autobuses y demás, sinceramente... es algo que creo que... Bueno, pero déjeme usted que hable, ¿no? Yo no le he interrumpido a usted. Es algo que creo que es engañar a la gente, simple y llanamente. Otra cosa que sí tiene razón es que, aunque sea en ese tiempo, sí es importante, sí es necesario hacer
modificaciones puntuales del presupuesto para dotar de crédito a determinadas instituciones, como puede ser el antiguo Teatro Villamarta o como puede ser el Mubigesa, sí es cierto que aunque sean 8 días, es válido, porque bastaría con que se consigne y poder hacer la transferencia. Entonces, en esos dos casos concretos, el Partido Popular le está diciendo, no se preocupen ustedes, da igual, los van a aprobar, porque si todo es tan idílico lo van a aprobar. Pero si no lo aprobaran, vamos a ir a los casos concretos, vamos a analizar los casos concretos y esos casos concretos el Partido Popular está dispuesto a estudiarlo, a analizarlo y si tiene todos los vistos buenos legales, apoyarlo. Sí, un matiz. Es curioso cómo el señor Galván culpa al Partido Popular por la supuesta mala gestión en el Teatro Villamarta, cuando es un organismo que todo el mundo sabe que ha tenido muchos más gastos que ingresos, y después se sale por la tangente diciendo que el problema de Mubigesa es que lleva 2 años en pérdida, precisamente los 2 años del Partido Socialista, pero yo no quiero entrar en detalle, simplemente para poner en relevancia lo que hay. Sí decirles un tema, antes hemos hablado de criterios políticos, pero sí le digo que hay criterios técnicos y termino, importantes que entendemos que deben ser subsanados, incluso aunque lo vayan a aprobar los socios de investidura, ¿no? El primero de ellos, se está hablando mucho de que si Montoro va a mandar a la gente y demás. Mire, hay una cosa que tienen que saber los ciudadanos. El informe, teniendo en cuenta, el presupuesto, teniendo en cuenta las circunstancias que tiene el ayuntamiento y que está acogido a los fondos de ordenación, por ley, efectivamente, según el artículo 45.4 del Real Decreto 17/2014, necesita un informe preceptivo y vinculante de Hacienda para poder ser aprobado. Es verdad que Hacienda permite que se apruebe inicialmente y antes de la aprobación definitiva puede llegar el informe, pero oiga, si llevamos un mes discutiendo con el presupuesto y según el informe de intervención se lleva hablando desde junio y el señor Galván dice que ya en verano estaba terminado, ¿a qué hemos esperado para enviarle a Hacienda ese informe y que Hacienda se pronuncie? Después hay un tema importante que me preocupa y sí me gustaría que el señor Galván lo explicara. La intervención, cuando habla del informe de estabilidad, dice que el grado de endeudamiento es muy alto, 300%, evidentemente no se le puede culpar al gobierno del Partido Socialista de algo que es histórico, eso es verdad, pero sí dice que se aumenta la deuda viva en este año en 58 millones de euros. Es decir, se incrementa la deuda viva, según el informe de intervención, en un 10,64%. Sería importante que el señor Galván lo explicara. Y después hay una cosa muy importante, que yo espero que esté en el expediente. Vaya usted concluyendo. Termino. Y es que, por ley, es obligatorio, antes de aprobar un nuevo presupuesto, que se informe sobre el avance del presupuesto de ese mismo año y sobre la liquidación del año anterior. Y a día de hoy, en estos momentos y a escasas horas de la aprobación del presupuesto, bueno, tenemos que analizar si el Gobierno, porque el informe dice que no lo tiene, es capaz, y lo veremos con buenos ojos, aportar esa información, porque no se puede intentar aprobar una cosa del año que viene si no conocemos cómo se ha liquidado lo del año anterior. Por eso, por esos motivos técnicos, nosotros estamos dispuestos a aceptar y a estudiar modificaciones puntuales, pero no podemos aceptar la totalidad del presupuesto, que por otro lado entendemos que es responsabilidad del PSOE y de sus socios de investidura. Carlos. Sí, bueno, en primer lugar, por responder al señor de Izquierda Unida, yo entiendo que esté dolido con el mundo, ¿no? Porque sí, tiene que estar dolido con el mundo, porque a día de hoy la actividad de Izquierda Unida, el resumen de Izquierda Unida de esta ciudad se resume al apoyo de Manuel Sánchez, que la va a dejar 4 años en ese sillón, y eso es lo que ha hecho Izquierda Unida por Jerez en esta legislatura. Usted anda por terminar el tema. Sí, las que han dejado durante 30 años en oposición. Sí, pero está de vacaciones. Por cerrar ese tema, pero que en eso se resume, en poner a Manuel Sánchez y dejarla 4 años en el sillón, y por eso estamos en esta situación, sin presupuesto. Volvemos a los retos. Los retos de 2017. ¿Qué es lo que quiere Ciudadanos? ¿Dónde va a trabajar Ciudadanos para ese 2017? Que nosotros le hemos solicitado ya que comencemos a trabajar cuanto antes. Hay un problema grave que hemos ido denunciando pleno a pleno, no así como Izquierda Unida, que no se lo hemos escuchado, que es el tema de las productividades. En este 2016 se pagan 5,6 millones de euros en productividades que se van a repartir entre 1.700 empleados del ayuntamiento, mientras desde nuestro punto de vista se ha hecho muy poco por los 30.000 parados que existen en Jerez. Aparte, este reparto de las productividades se ha hecho de manera bastante heterogénea, porque por ejemplo hay un área como es el área de presidencia, donde se van a repartir 420.000 euros en productividades, que supone casi 4 veces más de lo que se reparte en áreas como son movilidad y turismo. Es decir, que se produce tanto en presidencia para que produzca 4 veces más
que Movilidad y Turismo. Con lo cual, esa partida, 5,6 millones, estamos hablando ya de macro magnitudes, no de 10.000 euros ni de 15.000, 5,6 millones de euros en productividades, que desde luego en 2017 no podemos llegar a esa cifra ni por asomo. Segundo punto, Emuvigesa. Se ha hablado aquí mucho de Emuvigesa. Independientemente de las consecuencias que pueda tener la no aprobación del presupuesto, es cierto que hay una transferencia del Ayuntamiento a la sociedad Emuvigesa de 2,3 millones de euros y que nosotros lo que vamos a solicitar para este 2017 es que exista un plan de viabilidad en Emuvigesa para que definitivamente se empiece o se mejore el cobro a los morosos. Hay unas tasas de morosidad altísimas en las viviendas de Emuvigesa, que se lleve a cabo una comercialización activa de los locales y los pisos que tienen en alquiler y en definitiva hacer más eficiente esta sociedad, que estamos de acuerdo en que tiene que permanecer, pero no creo que los ciudadanos de Jerez quieran que permanezca a cualquier precio. Tercer punto, estamos hablando todo de millones de euros. Villamarta, una transferencia del Ayuntamiento a Villamarta de 1,3 millones de euros. Sabemos que la cultura no es una variable que se pueda medir, pero sí se puede conseguir que aumenten los espectadores, que aumente la asistencia media, intentar, por ejemplo, de otras administraciones conseguir también fondos para sufragar este importe y vamos a lo mismo. Los ciudadanos quieren mantener Villamarta, pero quizás no a estos costes. Y por terminar, Comugesa, 10,5 millones de euros que se transfieren del Ayuntamiento a Comugesa. El servicio de autobús se recauda en torno a los 2 millones de euros aproximadamente y nos cuesta 10,5 millones de euros. ¿Tienen un servicio de calidad de autobuses hoy en día los jerezanos? ¿Están recibiendo los jerezanos lo que pagan por sus impuestos? A esto nos referíamos con lo que indicamos en la primera intervención. Así que con eso, resumiendo, hemos dicho aquí que ahora es del entorno más o menos de unos 20 millones de euros que nosotros queremos trabajar para este 2017. Creemos que se puede dedicar a otras partidas e ir disminuyendo progresivamente en sitios donde a día de hoy no están haciendo la función que se precisa. Señor Galván, ¿ha recogido usted impresiones de los tres partidos aquí presentes en esta mesa? Adelante. Muy bien. Bueno, empezar respondiéndole al señor Saldaña, que por favor, hombre, no diga usted que las pérdidas del Teatro Villamarta son de los años de gobierno del PSOE. En el papel de Montoro y la disolución que obliga de la Fundación Teatro Villamarta es precisamente por la pérdida de los años 2013-2014, los años de su gestión. Y la sociedad está disuelta precisamente por la mala gestión del Partido Popular en esta ciudad. Es cierto que se ha tardado en firmar el coordinador de seguridad y salud de la obra, ya se ha firmado, por cierto, ya se ha firmado, a esta hora de la noche ya se ha firmado el contrato. Hemos tenido 4 renuncias de 4 empresas a la hora de hacer el contrato, una cosa bueno, que suele pasar en la administración y cuando hay renuncias pues hay que aprobar diferentes adjudicaciones. Y hablaba usted por último del informe de intervención, se le olvidó decir que el informe de estabilidad es positivo en el presupuesto, que el informe de la regla del gasto también es positivo. Claro que el informe de la deuda viva es superior, es que va a seguir siendo superior porque estamos pasando de deuda comercial y de deuda de proveedores a deuda viva, que no es otra cosa que deuda con los bancos. ¿Por qué? Porque ahora mismo el mecanismo que tenemos ecológico hace que esa deuda sea unos tipos de interés mucho más bajos que los que pagamos ahora mismo con los proveedores, la deuda que tenemos con los intereses de demora. De hecho, una de las sentencias que se aprobó por pleno de 38 millones de euros de pago de sentencias judiciales en firme a proveedores, estamos pagando más de un 8%, mientras que actualmente los últimos préstamos que hemos firmado con entidades financieras es al 0,418, que son los tipos de interés de la deuda pública media, con un cálculo que tiene el Ministerio que pone esos tipos de interés tan ventajosos. Por lo tanto, el ahorro de intereses es considerable. De hecho, es más, hemos preparado todos los grupos y lo hemos trabajado en la Comisión de Transparencia y en reuniones de trabajo, una proposición que depende únicamente de la voluntad del Ministerio de Hacienda de que todos los préstamos que tenemos, toda esa deuda que hay con los bancos, nos pase a un tipo de interés de los últimos que estamos firmando del 0,41, porque hay algunos que está todavía por más de un 1% y los ahorros que conllevaría esos importes, estamos hablando de 25 millones de euros, que se sumarían, por cierto, a otra propuesta que hizo este gobierno socialista de pasar, de incrementar la deuda viva. ¿Cómo incrementar la deuda viva? Quitando deuda con la Seguridad Social y Hacienda e incorporándolo a Fondo de Ordenación de Deuda con los bancos, pero una deuda mucho más ventajosa y con menos intereses, por lo tanto, menos lesiva para los jerezanos y las jerezanas. Yo acepto y considero positivo el ofrecimiento del Partido Popular de tratar de hacer modificaciones. El problema es que no es posible. No es posible hacerlo. No es posible hacerlo porque trabajamos con un presupuesto en prórroga que lleva 193 millones de euros en gastos del 2015 y el presupuesto del 16 son 216 millones de euros. En esa diferencia de 23 millones de euros, hay 18 millones de euros más en gastos financieros, que es una de las repercusiones negativas, totales y absolutas, que tendría este ayuntamiento en caso de no aprobar el presupuesto de cara al 2017. ¿Por qué? Porque esos 18 millones de euros de gastos financieros no tendríamos cobertura presupuestaria. Cualquier modificación
iría y pasaría por cubrir primero, estamos obligados además por ley, estamos obligados por nuestra Constitución además, a cubrir esos gastos financieros, esos 18 millones de euros. Por lo tanto, no tendríamos posibilidades, no hay margen de crédito, porque no se pueden reconocer todos los ingresos que afortunadamente han ido para mejor este año. Y me ha dado la razón en el tema de la aprobación de las empresas, pero es que exactamente pasa igual con los autobuses. ¿Cómo nos daría tiempo si los autobuses es una obligación a una sociedad, a Comujesa, que es la que se va a encargar de hacer el renting con los autobuses? Cuando no vamos a poder adquirir 10 autobuses, insisto, es sin poder aprobar estos presupuestos. Y por último, me gustaría contestarle al señor Carlos Pérez. Efectivamente, la verdad es que la cuantía de productividades es elevada, pero usted me tiene que reconocer que es muy inferior al último año del Partido Popular. Estábamos en 8 millones, hemos pasado a 5.600.000 y con la aplicación de las medidas a partir de noviembre, pues el año que viene será notablemente inferior la cuantía. Pero no me haga usted comparaciones de áreas y compare homogéneamente los datos. En Presidencia trabajan 5 veces más trabajadores que en otras áreas que usted ha comentado. Por lo tanto, evidentemente, el gasto tiene que ser mayor. En este caso comentaba usted cuatro veces, pero es que bien es cierto que trabajan casi 5 veces más de personal en la Presidencia que en otras áreas. Entonces, justo homogeneizar, sobre todo para no tratar de buscar agravios comparativos que precisamente este Gobierno está eliminando. Y las empresas, yo estoy de acuerdo también en que hay que hacer esos planes de viabilidad que estamos presentando y trabajando, pero este presupuesto da solución a la continuidad de las empresas. Si no le damos solución a la continuidad, no podremos hacer ni planes de viabilidad ni, por supuesto, políticas a través de las mismas. Por riguroso orden de petición, señor Ruiz Verdejo, señor Saldaña. Sí, varias cosas. Decía el señor Pérez que no nos ha escuchado hablar de la productividad. Será porque no ha estado en las reuniones de trabajo que hemos tenido para hablar del presupuesto, porque las hemos tenido. A lo mejor no ha tenido usted. Quizás estaba preparando alguna de sus propuestas para ver si el Pleno de Jerez reconoce a Plutón como planeta del sistema solar. En cuanto a las empresas, estamos de acuerdo, evidentemente, en que Movigesa no puede dar pérdidas. También entendemos la situación en la que se encuentra mucha gente en esta ciudad, las dificultades que se tienen para cobrar por muchos de los alquileres que se están prestando desde la empresa municipal de la vivienda y bueno, pues entendemos igualmente que es un servicio que tenemos que prestar, más allá de que esté siendo deficitario, que lo está siendo. Lo que usted nos dice, señor Pérez, pues se lo compro, pues claro que sí. Buscar la viabilidad de la empresa, no a costa de dejar de prestar un servicio público a los ciudadanos que lo necesitan. En este caso, la vivienda es una cuestión de la que se tiene que encargar el ayuntamiento. Nosotros entendemos que es una competencia que debe de asumir el ayuntamiento. Después, al señor Galván, algo que se le ha quedado en el tintero cuando decía que es obligación afrontar el gasto financiero, porque así lo dice nuestra Constitución, se ha quedado media, así lo dice nuestra Constitución, desde que aprobaron la modificación el Partido Socialista y el Partido Popular, que no se nos olvide, una modificación de la Constitución y de aquello, pues ahora tenemos esto. Y después, seguimos mezclando los debates. El debate político sobre la estabilidad la forma de actuar del Gobierno con el debate económico presupuestario, que entiendo es paralelo y que tiene muchos puntos en común, pero que es un debate totalmente diferente. Decía usted, señor Pérez, que nosotros hemos puesto a Mamen Sánchez. Nosotros pusimos al Partido Socialista, cumpliendo con el compromiso que adquirimos durante la campaña electoral de que no íbamos a dejar gobernar al Partido Popular por activa ni por pasiva y que íbamos a intentar trabajar en un gobierno de progreso, un gobierno de izquierdas para esta ciudad. Y hemos estado este tiempo aportando propuestas, señor Pérez, aportando propuestas. Ahí tiene los proyectos, el plan de eficiencia energética, el tierras de Sidueña. Hemos estado trabajando para la municipalización de la ayuda a domicilio, intentando que se cumpla nuestro programa, porque era nuestro compromiso. Compartimos la crítica con el Gobierno. No se han hecho las cosas bien, no se han hecho bien y somos muy críticos. Ahora, eso es una cosa, y otra que estemos dispuestos a asumir riesgos que no vamos a pagar nosotros, ni yo, ni usted, ni ninguno de los que estamos aquí sentados, lo van a pagar los ciudadanos, los beneficiarios de nuestros servicios públicos, quizá hasta los propios servicios públicos y los trabajadores municipales. No sé cuantificar el riesgo. No sé si el riesgo es del 2, del 5, del 10%, pero desde luego Izquierda Unida no quiere asumir ningún riesgo si supone un perjuicio para los ciudadanos. Bueno, muy bien. Yo simplemente, sin querer entrar tampoco en eso, pero es importante que los ciudadanos se le aclaren punto por punto las cosas. Mire, el señor Galván, yo no sé si es por algún problema personal o porque realmente su estrategia,
cuando no le quiere responder a algún argumento, pues intenta poner en boca de otro un argumento contrario. Si usted coge este programa y pide la grabación y lo verá, verá que lo que yo he hecho referencia es que usted mismo ha dicho que Emuvigesa lleva 2 años en pérdida, los 2 años del gobierno del Partido Socialista. Yo no me he referido al Teatro Villamarta porque el Teatro Villamarta históricamente, y yo no lo he vinculado al Partido Socialista, tiene más ingresos, más gastos que ingresos. Lo único que pasa es que evidentemente cuando hay una ley que te dice, oiga, usted no puede continuar con determinadas sociedades que tienen más gastos que ingresos, que es razonable y la gente lo entiende, pues hay que adoptar determinadas decisiones. Pero lo que usted ha dicho es que Emuvigesa lleva 2 años en pérdida y por lo tanto usted ha reconocido que es por la gestión del Partido Socialista. Aún así, lo podemos entender y nosotros seguimos tendiendo la mano para esas modificaciones puntuales que sean necesarias. Segundo punto, me ha hecho mucha gracia, también me gustaría que los oyentes vieran el alegato a favor que ha hecho el señor Galván del Partido Socialista del plan ICO de Montoro. Ha dicho que precisamente ha reproducido los mismos argumentos que el Partido Popular decía cuando estaba en el gobierno y que la señora Mamen Sánchez y el señor Galván criticaban. Dice que es que se ha pasado de deuda de proveedores a deuda comercial y que como consecuencia del plan de proveedores hay que pagar menos intereses que lo que se le pagaban a los proveedores. Eureka, que diría el sabio. O sea, resulta que el señor Galván ha hecho un alegato a favor del plan del Gobierno de España, que sepan los jerezanos que ya no solo el Partido Popular, sino que incluso el Partido Socialista ha reconocido indirectamente que han mentido durante todo este tiempo. Es decir, cuando la señora Mamen Sánchez decía que malo era Montoro, que malo era el plan ICO, resulta que no, que era bueno, que ha dicho el señor Galván que es mucho mejor que pagarle a los proveedores. Yo me alegro. Hombre, lo que no me gusta es que hayan mentido a los jerezanos y por lo tanto tendrá usted que dar explicaciones al respecto. Y lo último que le digo, o lo penúltimo, y termino brevemente, por favor, no sigamos mintiendo a la gente. Mire, que ustedes no quieren hacer las modificaciones puntuales del crédito para solucionar el problema puntual de Villamarta y el problema de Emuvigesa, ustedes tendrán que dar las explicaciones políticas, pero no diga que no se pueden hacer modificaciones de crédito. En este mismo pleno de mañana, antes del punto 8, se llevan 2 modificaciones de crédito del presupuesto. Fondo de contingencia. Y por lo tanto, si fuera tan imposible como usted dice, por cierto, el fondo de contingencia ya estaba antes, no es nuevo, ¿vale? No se podrían hacer, pero es que en el propio informe del presupuesto de intervención dice que a este presupuesto se incorporan 6 modificaciones de crédito a lo largo del año. Si fuese lo que dice el señor Galván, no se podría haber hecho. Por favor, de verdad, si no quieren hacerlas, no las hagan, pero no intenten engañar a la gente para seguir manteniendo esa situación de dramatismo en relación a la no aprobación del presupuesto. Y ya termino simplemente leyéndole textualmente. Ya hablaremos de las bases de ejecución, hablaremos en el pleno mañana de las bases de ejecución, de cómo han modificado determinadas cosas para contrataciones y demás, que ya se lo avanzo que hablaremos de eso. Pero le voy a leer textualmente, ya que dice tanto del cumplimiento del plan de ajuste y demás. Dice textualmente el informe de estabilidad de intervención, dice, no se cumple el límite de los gastos de funcionamiento de los capítulos 1 y capítulo 2, eso lo dice la intervención. Y dice textualmente, el presupuesto del 2016 no se ajusta al plan de ajuste y debe ajustarse en el 2017. Mire, yo no le critico que sea así porque somos conscientes de los problemas que tiene el Ayuntamiento de Jerez. Pero no venga usted a dar lecciones de moral diciendo que usted lo hace todo muy bien cuando se está comprobando que no lo ha hecho. O sea, el presupuesto que usted presenta mañana al Ayuntamiento, al Pleno, no cumple con el plan de ajuste. Y por lo tanto, solicite antes, por favor, como marca la ley, el informe al Ministerio, no vaya a ser que después nos encontremos con algún problema, porque yo doy por hecho que ya que usted ha tenido tanto acuerdo con todos los grupos políticos que le han investido a la señora Mamen Sánchez, pues seguramente le aprobarán el presupuesto. Adelante, señor Galván, ¿no? Muy bien, gracias. Bueno, me alegro que usted, claro, cómo va a criticar el cumplimiento del plan de ajuste si es que los informes de intervención ya alertaban de un incumplimiento del Partido Popular de un 101%. Yo creo que ustedes están mejor calladitos cuando hablan del plan de ajuste, de desviaciones y sobre todo de empeorar la situación que la que nos hemos encontrado con una deuda de más de 1.000 millones, que ustedes tienen el récord, el Partido Popular, de haber superado esa barrera de 1.000 millones de deuda, y es lo que nos hemos encontrado. Pero sobre todo no trate de engañar, no trate de dar
una opinión a los ciudadanos y ciudadanas de que se pueden hacer unas modificaciones, porque lo que va al Pleno, cuando se aprueba el presupuesto de 2016, son todas las modificaciones que hemos hecho este año. Por cierto, todas, la inmensa mayoría, aprobadas y respaldadas por los demás grupos. Hay dos me importa que estoy en su... Y usted se refiere a la modificación del fondo de contingencia, que por cierto ustedes no llevaron ni hicieron nunca una modificación para apurar 850.000 euros de crédito, que evidentemente es insuficiente para atender los 2 millones de euros que necesita Movigesa o el más de 1,5 millones de euros que necesita la Fundación Teatro Villamarta. Por lo tanto, con 850.000 euros no se pueden hacer milagros. Y son además modificaciones que se hacen en el fondo de contingencia para situaciones excepcionales. Excepcionales las indemnizaciones del ERE que tenemos que afrontar y excepcionales pues una sentencia que tenemos con una concesionaria de esta ciudad. Y no diga usted, afortunadamente está grabado, que ha habido un alegato a favor del Plan Montoro. Es que el Plan Montoro, ese desastre en que nos metieron, es la única vía que tenemos. Es la única vía que tenemos. Legalmente no nos han dejado otra opción que acudir al Fondo de Ordenación, porque este ayuntamiento no tiene opción, ni la ley se lo permite, ni le permite Rajoy, ni le permite Montoro, acceder a cualquier otro tipo de financiación. Estamos en esa camisa de fuerza que nos impuso el Partido Popular en el 2012, con la entrada en el Fondo de Ordenación y con la idea que tuvo el señor Rajoy. Mire usted, ya que estamos ahí y es la única opción que tenemos, vamos a intentar sacarle provecho. De hecho, las partidas y las opciones que nosotros le estamos planteando a Rajoy son para el beneficio de los jerezanos y de los ciudadanos al final. El mes de octubre del año pasado, del 2015, llevamos una propuesta que su partido respaldó, por cierto, el Partido Popular de Jerez, que era incorporar esa deuda con Hacienda de 26 millones de euros la Hacienda, y la deuda con Seguridad Social de 111 millones de euros, incorporarla al Fondo de Ordenación. Nos ahorraríamos 26 millones de euros. Octubre del 2015. Estamos en noviembre del 16. El señor Rajoy y el señor Montoro no han contestado. Entiendo que no tienen el más mínimo interés en ayudar a Jerez, no tienen el más mínimo interés en utilizar esa herramienta del plan de pago a proveedores, ese fondo de ordenación, precisamente pues a ayudarnos. Y lo que estamos haciendo los socialistas, que lo criticamos en su momento y lo seguimos criticando. Y ahí a la vista está la asfixia y a donde nos ha llevado la administración local, pues esas leyes que han venido aprobando el Partido Popular a nivel nacional. Y de eso pues podemos hablar largo y tendido y podemos seguir discutiendo de toda la maldad y del daño que nos ha hecho terrible el Partido Popular y que afortunadamente en la próxima legislatura no va a contar con mayoría absoluta y por lo tanto no nos va a poder seguir haciendo. La última intervención, representante ciudadano Carlos Pérez. Decir que veo que el representante de Izquierda Unida defiende con vehemencia y salta para defender al Partido Socialista, no sé si es porque tendrá prometido, no sé si es porque tendrá prometido algún sillón como alguna vez ha solicitado. No sé si lo tiene ya prometido, pero bueno, le deseo suerte. Dicho eso, podríamos ir también a lo positivo del presupuesto. Tampoco nos queremos quedar en que todo es malo, porque es cierto que un presupuesto es amplio, son muchísimas partidas. Tampoco se puede decir que este presupuesto sea malo. Sí es verdad que viene tarde, pero nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista del ciudadano, y así ya en el mes de julio, se lo trasladamos también al señor Galván, estuvimos trabajando y nos gustaban algunas de las partidas, como eran, por ejemplo, algo que habíamos solicitado, que era la disminución de gastos superfluos en publicidad y propaganda. Es cierto que este presupuesto, aunque va a llegar tarde, pero lo lleva recogido para este año 2016, si se prorroga, pues entrará también para el 2017, pero que es una partida interesante en la que hay que seguir trabajando. El aumento de la partida para obras en los colegios, yo creo que es una partida en la que todos estamos de acuerdo. Y es una partida que es cierto que vuelve, o sea, que recoge este presupuesto y que nosotros valoramos. Recoge también partidas de mejoras en tecnologías en el ayuntamiento que van a mejorar la experiencia de usuario en los ciudadanos, que es también una propuesta que nosotros le trasladamos y la valoramos. Lo que pasa es que, claro, todo esto lo trabajamos en el mes de julio y ahora en noviembre parece que se nos ha olvidado. Pero es verdad que lleva algunas propuestas que son también de ciudadanos. Y hablar de la aplicación del reglamento de productividades. La señora Laura Álvarez ha anunciado también, desde nuestro punto de vista también tarde, que el reglamento de productividades entra en vigor ahora para el mes de diciembre. Creemos que es tarde, pero aún así valoramos ese gesto que ha llevado a cabo. Con lo cual, con todo esto, nosotros desde Ciudadanos Jerez haremos una valoración con todos estos puntos negativos y estos puntos positivos, todo lo que hemos estado comentando aquí, y desde luego lo que sí haremos será actuar con responsabilidad mirando por el bien de Jerez. Bien, pues no hay tiempo para más. Las cuentas municipales, los presupuestos de este año, los ingresos, los gastos, dónde se gasta el dinero el ayuntamiento, por dónde recibe, clave y fundamental para el devenir de un consistorio y de una ciudad, a raíz de sus inversiones, por supuesto, de dónde se emplea el dinero. Hemos oído aquí la empresa municipal de la vivienda, el pago a la banda de música, el Teatro Villamarta, la renovación de las infraestructuras de las escuelas, bueno, pues las ELAs, los planes de obras para el entorno rural también, o la renovación de la flota de autobuses. Son
solamente algunas de las cuestiones importantes que de momento están en el aire y que mañana tendrán un futuro cierto o menos incierto en esa sesión plenaria en la que estarán presentes los representantes que han estado aquí esta noche con el resto de miembros de sus partidos. Raúl Ruiz Verdejo, Izquierda Unida; Antonio Saldaña, Partido Popular; Carlos Pérez, Ciudadanos; Santiago Galván, PSOE, Gobierno Local. Gracias por haber estado aquí esta noche, a los cuatro. Y gracias también por la fidelidad que nos muestran todos ustedes cada semana, por estar al tanto de lo que pasa en Jerez y en nuestra comarca gracias a este programa Al Debate. Nos vemos dentro de 7 días, sean felices.